Bienvenidos a Starbound, donde cada starter cuenta una historia. ¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para transformar a un guerrero alienígena disciplinado en un superviviente primitivo en la Tierra? Entremos en la historia. Kieran, un dragón de centurión, se enorgullecía de su disciplina. Su chapado gris metalizado brillaba con el cuidado meticuloso que exigía una estricta tradición militar. Cada ejercicio, cada regulación se había arraigado en él desde su eclosión. Ahora, en este extraño mundo azul verdoso llamado Tierra, se encontraron cuestionándolo todo. El cónclave le había enviado a sus mejores a este sistema. En el borde del espacio civilizado, los humanos, se explicó, poseen ciertas ventajas. Su mundo era un crisol de extremos que los convertía en guerreros, diferente a cualquier otro que la galaxia hubiera visto. Kieran encontró esta explicación insultante e intrigante. Depositaron a Ed en una vasta extensión de agua y un océano. Los humanos lo llamaron el transporte. Desapareció en el cielo dejando a su cohorte de los mejores del cónclave aferrados a frágiles balsas en el instructor de Crushing Darkness. Jackson será su guía. Una voz traducida e incorpórea había declarado bienvenidos a la Tierra, y luego vino el silencio. Kieran se aferró a su arma, un plasma estándar. Caster se sintió más vulnerable que nunca antes. La oscuridad era absoluta. El agua y la bestia invisible tiraban de su patética nave. Podía escuchar el grito áspero de un Valky, el gruñido bajo de un uranio cortando a través del golpe implacable de las olas. Esto no era un campo de batalla. Esto era el caos. Una forma surgió de las profundidades negras, apenas visible contra la penumbra. Se alzaba sobre ellos, una masa de carne modelada y demasiados ojos. Una cabeza humana grotescamente agrandada flotaba sobre ella. «Bienvenidos a la fosa de las Marianas, caballeros». Una voz áspera retumbó crepitando sobre un sistema Cal primitivo. «Vamos a conocernos muy bien», Kieran siseó en desafío. Sus instintos de guerrero surgieron, pero algo en la voz de la criatura, en la indiferencia casual de su entorno, lo encontró, vaciló. Este humano no tenía miedo. De hecho, había un dejo de oscura diversión en su tono. El objetivo era que el humano continuara sobreviviendo. El instructor Jackson resultó ser un maestro de la subestimación. Sobrevivir significaba soportar una presión que amenazaba con aplastar el caparazón de un dragón. Significaba navegar casi a ciegas a través de terrores bioluminiscentes, confiando en las crípticas instrucciones de los humanos. Lo peor de todo era que significaba soportar las constantes mordeduras. Comentario. ¿Llamas a eso una formación defensiva? Jackson se burló mientras Kieran y su escuadrón, reunido apresuradamente, se preparaban para una emboscada de monstruosos peces con colmillos. Mi abuela podría superarte en maniobras y ha estado muerta durante una década. Los insultos que Kieran aprendió rápidamente eran un componente clave de la guerra humana. Al principio encendieron su temperamento de dragón, pero sin tiempo para discutir, sus únicas opciones eran adaptarse o fallar lenta y dolorosamente. Kieran comenzó a ignorar sus protocolos arraigados. Imitó los movimientos erráticos de los humanos, rodando y esquivando en lugar de enfrentar las amenazas de frente como un verdadero soldado. A la Valquiria le fue un poco mejor. Sus perfeccionadas habilidades de combate aéreo eran inútiles. Las profundidades del océano Jackson los obligó a improvisar convirtiendo sus alas en arietes y armas cortantes. Sin embargo, los Urani lo sorprendieron. Su inmensa fuerza podría ser una ventaja si pudieran ser controlados. Gracias. Antes de cargar, Jackson le rugió a un joven Orani que se abalanzó ciegamente sobre un depredador acechante el doble de su tamaño. «Eres un arma, no un ariete». Los días se disolvieron en una pesadilla borrosa de profundidades heladas, y luego un sol abrasador cuando Jackson los llevó a la superficie y a la orilla. Tan pronto como la sal se secó en sus escamas y plumas, fueron arrojados a una cegadora extensión de blanca Antártida. Jackson sonrió con una expresión salvaje debajo de su espesa barba helada. «¿No has experimentado el frío hasta que has estado aquí?» Kieran se había enfrentado a la depresión helada de una docena de mundos, pero el aliento helado de la Tierra era una bestia completamente diferente. Roía su armadura, enfriando su sangre y haciendo que cada movimiento de Mo fuera un esfuerzo agonizante. No se trataba solo de supervivencia.
Se trataba de dominio. Sobre los elementos mismos, Jackson, por supuesto, prosperó. Llevaba sus sofisticados trajes invirales con desdén, confiando en capas crudas de pieles de animales y un fuego interno obstinado que parecía inmune al frío. Lo estás complicando demasiado, reprendió mientras Kieran jugueteaba con los ajustes de su regulador térmico. Abraza el dolor, deja que te alimente el humano. Los guió, no a través del vacío brutal, sino hacia él. Construyeron refugios de la nieve, no con generadores de campo avanzados, sino con sus propias garras y espadas cazaron bajo el resplandor inquietante de la aurora, aprendiendo a leer el hielo y el viento como un segundo idioma. El dolor, Kieran se dio cuenta de que no era un obstáculo, era información. El avance llegó inesperadamente, una ventisca rugió sobre ellos y Jackson les ordenó dispersarse y cavar. Kieran, solo su visión reducida a casi nada, luchó contra el pánico. Entonces vino un recuerdo, la sensación de arena azotando su piel en las abrasadoras lunas del desierto de su mundo natal. Se aplastó imitando no su entrenamiento rígido, sino los patrones cambiantes de los elementos cuando la tormenta amainó. Todavía estaba vivo, y cuando el elogio áspero de Jackson lo alcanzó, algo se encendió dentro. No desafío, sino un respeto a regañadientes. Este humano, esta enloquecedora criatura, implacable, cosas nuevas. Sobre la supervivencia, ningún cónclave instructor maestro podría enseñar. Estaba el Sahara al lado, y con él vino una nueva forma de tormento, días de sol implacable, que convertía sus elegantes trajes en hornos. Las Valkyries sufrieron terriblemente. Sus plumas se volvieron enmarañadas y quebradizas. Jackson las empujó sobre sus ojos como trozos de hielo. El desierto se sintió interminable, una eternidad de sed, calor brillante y arena. Estaba aquí con su cuerpo una protesta gritando que Kieran finalmente se rompió. ¿Por qué le gruñó a Jackson? La arena raspaba a través de su vocalizador. ¿Cuál es el punto de esta tortura? El humano entrecerró los ojos ante el resplandor, un fantasma de una sonrisa jugando en sus labios. El punto, mi amigo blindado. Arrastró la voz. Es que no puedes romper el desierto, así que te romperá a ti. O se quedó callado haciendo un gesto hacia una reluciente cresta. ¿Te adaptas? Jackson no estaba ofreciendo una opción. Estaba proporcionando una dolorosa verdad. En ese momento, la disciplina perfectamente mantenida de Kieran destrozó al dragón, un producto de generaciones de tradición. Militar perfeccionada fue reducido a instinto de supervivencia. Puro estudió el resplandeciente Mirage, no como una ilusión distante, sino como una clave potencial. Sus ojos se ajustaron, no al vasto vacío, sino a los cambios sutiles en la arena. El parpadeo del calor indicando humedad oculta su marcha rígida. Se transformó en un deslizamiento fluido, minimizando su contacto con los granos abrasadores. El desierto era un enemigo. Sí, pero con un lenguaje propio. Las Valkyries, sorprendentemente, fueron las primeras para adaptarse. Se despojaron de su plumaje quemado para exponer una piel más fría debajo, encontrando una resistencia inesperada en el ACT. Jackson les enseñó a leer las corrientes térmicas, volando sobre corrientes de aire caliente, para conservar energía. Hizo que los Urani recolectaran hierbas gruesas del desierto, tejiéndolas en prendas ásperas que los aislaban contra los extremos. Emergieron del crisol quemados, exhaustos, pero innegablemente cambiados. Había una eficiencia brutal en sus movimientos. Ahora un desprendimiento de formalidad innecesaria en la caminata final. Kieran captó su reflejo en un raro oasis. Parecía un guerrero, pero no uno de ningún campo de batalla. Conocía este planeta y este humano. Había forjado algo nuevo, algo peligroso. Las noticias les llegaron abruptamente. No tuvieron tiempo de comprender completamente el peso de eso. Esa era la forma humana. Jackson los juntó, su rostro sombrío por primera vez, desde que habían llegado a este planeta. Maldito. El enemigo gruñó. Han llegado y son exactamente tan desagradables como el cónclave. Imágenes temidas pasaron por una pantalla.
Primitiva. Ciudades reducidas a escombros no por bombardeos orbitales, sino por criaturas monstruosas que las desgarraban con un hambre impía. Sus formas desafiaban una descripción fácil, todos dientes, tentáculos y ojos brillantes. Los mejores del cónclave ya habían caído. Sus tácticas ridículamente ineficaces contra este enjambre voraz, Kieran sintió algo parecido al miedo, pero era diferente de la ansiedad persistente de sus primeros días en la Tierra. Era un miedo frío y concentrado. Miró a su escuadrón maltratado. Los ojos del Urano ardían con una furia que reflejaba la suya. El Valky. Sus plumas comenzaban a crecer de nuevo. Mantuvieron la cabeza en alto con una tenacidad salvaje recién descubierta. Ya no eran solo guerreros. La Tierra los había convertido en algo mucho más primario. Lección 1, dijo Jackson, su voz áspera resonando en el silencio. Conoce a tu enemigo. Pasó rápidamente las imágenes de las criaturas monstruosas. No tienen mente. Son instintivos. Pero incluso los animales tienen patrones. El entrenamiento que siguió fue un borrón brutal. Ya no. Mientras luchaban por sobrevivir, se convirtieron en armas vivientes. Jackson los empujó hasta el cansancio y les enseñó a luchar, ciegos y heridos, a anticipar los movimientos de un enemigo que desafiaba toda lógica. Cuando las valquirias se quejaron de que sus alas estaban demasiado dañadas para volar, Jackson los obligó a convertir los restos destrozados en látigos, en armas cortantes y de extracción. Armas los Urani aprendieron la imprudencia controlada cómo convertir su rabia en un ariete, y Kiran aprendió a abrazar el caos. El humano le enseñó a pelear sucio para explotar cualquier debilidad. Se volvió uno con las sombras atacando desde ángulos inesperados. Sus alguna vez predecibles tácticas de dragón se retorcieron en algo astuto y cruel. La Tierra Jackson le enseñó que era un arma, así que úsala. Fueron llamados a la batalla. Fue ahora que los métodos de Jackson y la brutalidad humana estaban en exhibición, mientras los humanos fueron hechos para establecer esta pelea. Este nuevo escuadrón de élite podía mostrar de lo que eran capaces. El campo de batalla no era lo que esperaban. Era una Valky en expansión, la ciudad medio derrumbada y extrañamente silenciosa, un crepúsculo antinatural. Descendió, mientras la vasta forma parecida a un insecto de una nave nodriza enemiga borraba el sol. Las fuerzas del cónclave se estaban reagrupando en búnkeres destrozados. Sus elegantes uniformes estaban destrozados, sus armas marcadas por ácido y garras. Kieran escuchó un gemido que podría haber venido de una Valky élite, una vez famosa por su estoica Grace Jackson. Era un huracán de movimiento gritando órdenes a una unidad de comunicaciones maltratada. «¡Escuchen!», ladró fijando su mirada gélida en Kieran y el escuadrón, sus prototipos. Sin probar, potencialmente locos, pero la mejor esperanza que tenemos. Hizo una pausa, con una sonrisa depredadora, retorciendo sus rasgos marcados. Así que mostrémosles a estos bastardos lo que hizo la Tierra. Significa que metió una mochila voluminosa en los brazos de Kieran, crudo pero efectivo, explicó asintiendo con la cabeza hacia el arcaico dispositivo explosivo dentro. Planifícalo. Y tú la estructura de comando. Si tenemos suerte, causará suficiente caos para que la flota rompa la formación. El avión era una locura, era gloriosamente salvajemente humano. Kieran sintió un escalofrío salvaje. Un eco del fuego frío del propio Jackson. No estaban destinados a ganar, solo interrumpir tanto caos como para comprar tiempo al cónclave. Sus escamas se erizaron de anticipación. Estas pesadillas lo habían convertido en un cazador. Se movían como lo hacen los humanos, no en formación, sino como un torbellino de violencia, impredecible. La valquiria se lanzó entre edificios en ruinas, sus alas dañadas destellaban como espadas, y Orani rugía un desafío que ningún ser cuerdo respondería. Se convirtió en un señuelo atrayendo a una bestia descomunal hacia un fuego cruzado. Kieran, un espectro entre los escombros. SLI. Más allá de la atención de los guardias monstruosos.
su corazón, un tambor frío contra sus costillas. La colmena estaba palpitando vísceras y moco brillante. El hedor de la descomposición le revolvió el estómago, pero cuando colocó el explosivo, sintió una claridad escalofriante. Esto no se trataba de valentía, se trataba de necesidad, se trataba de convertirse en lo que fuera necesario para sobrevivir la detonación. Sacudió la colmena sangre ácida rociada bañando a Kieran. Con una lluvia ardiente esquivó, y se abrió paso a través del caos resultante ensordecido por chillidos monstruosos y el trueno de túneles colapsando sobre la marea, pareció cambiar. Las naves espaciales parpadearon a la vista, un cónclave reagrupando gracias a la distracción suicida, él y su cohorte habían provisto. Pero la batalla estaba lejos de terminar heridos y superados en número. Tuvieron que escapar. Jackson estaba en todas partes. Una mancha de ropa hecha jirones y espadas relucientes arrastró un depresor a un lugar seguro, un tentáculo cortado agarrado en su otra mano. «¡Nunca desperdicies munición!», gritó mientras arrojaba el apéndice a una criatura que los perseguía el ácido, comprándoles preciosos segundos. La valquiria, sus plumas irregulares, pero su espíritu intacto, estaban haciendo lo que nacieron para hacer, se elevaron distrayendo a las monstruosidades aladas que plagaban la flota del cónclave. Kieran, viendo su oportunidad, se lanzó hacia una nave de transporte transhumana. Sus motores gimieron mientras luchaba por despegar. Jackson fue atrapado en medio de una embestida. Una criatura que se acercaba cuando Kieran desobedeció cada instinto y giró hacia atrás. Su caster se encendió no con el plasma limpio de la guerra del dragón, sino con un pulso irregular aprendido, luchando contra el monstruoso pez de las profundidades del océano. La criatura gritó en agonía, humo saliendo de su pecho. Los ojos de Jackson se abrieron y luego una sonrisa salvaje agrietó su rostro. Subió a bordo del transporte y la valquirie, en un último acto desesperado, bombardeó en picado a un grupo de enemigos que se sacrificaron para comprar a los supervivientes para escapar mientras el Starscape pasaba borroso. Kieran se desplomó gritando en protesta. Jackson aterrizó a su lado. Una mano pesada le dio una palmada en el hombro. «No está mal». El humano ras le manchó los dientes de sangre. «No está nada mal». Regresaron a la Tierra maltrechos pero erguidos. El planeta que los había forjado ahora era, a regañadientes, su santuario. Las fuerzas del cónclave se estaban reagrupando. El monstruoso enemigo se había estancado, pero venían más. El alto mando humano miró a Kieran y a un escuadrón superviviente con una mezcla de horror y fascinación. Estos no eran los mismos soldados que habían enviado al crisol. Eran más delgados, más duros. Sus ojos estaban embrujados por el fuego frío de los supervivientes. «Necesitamos más un cónclave». El almirante afirmó que su habitual uniforme impecable estaba desaliñado, más así. Se volvió hacia Jackson. «¿Puedes entrenarlos a todos?». El humano consideró y luego se encogió de hombros. «Podemos intentarlo, pero no sobrevivirán. Y los que lo hagan», sonrió. Sus dientes brillaron blancos en su rostro de Grimstreak. «Nunca volverán a ser los mismos». Comenzó el segundo ciclo de entrenamiento, más grande y aún más brutal. La Tierra se convirtió en un campo de entrenamiento. Sus duros entornos se perfeccionaron con armas contra un enemigo impensable. El extraño éxito entre los humanos incluso alcanzó los niveles más altos del gobierno del cónclave. Una delegación descendió no con su arrogancia anterior, sino con súplicas desesperadas y tácitas en sus ojos. Kieran nunca fue el mismo. Sus escamas llevaban las cicatrices del desierto. Su caster fue deformado permanentemente desde las profundidades dentro de él, la rígida disciplina de los dragones, y luchó contra la ferocidad indómita que los humanos habían desatado. Él había sido rehecho la guerra cuando llegó, y llena la terrible gloria, fue una brutal lucha sangrienta a través de las estrellas. Kieran dirigió desde el frente a sus soldados. Ahora, una hermandad forjada en fuego. El enemigo era monstruoso, el cónclave refinado, pero mal preparado. Pero había acero de la tierra en ellos. Ahora un eco del impulso implacable de Jackson,
ganaron por centímetros por segundos, alimentados por la desesperación y el conocimiento sombrío de que incluso si hicieran retroceder al enjambre su lucha, nunca terminaría realmente. La Tierra irónicamente permaneció intacta después de esa primera batalla. Fue vista como demasiado peligrosa, demasiado impredecible, los humanos demasiado valiosos como maestros, aún no luchadores de primera línea. Los susurros en las cámaras del cónclave cambiaron los humanos. No eran bárbaros, eran algo mucho más aterrador, sobrevivientes. Décadas pasaron en una confusión de escaramuzas y campañas brutales. Kieran ascendió en las filas, convirtiéndose en una leyenda por derecho propio a los humanos, todavía considerados demasiado caóticos para ser miembros de pleno derecho. Se les dio un nuevo y extraño papel. Asesores, se les llamaba adjuntos a los cónclaves de élite, escuadrones que ofrecen sus conocimientos poco convencionales. Jackson permaneció en la Tierra. Los años lo habían desgastado aún más, tallando líneas en su rostro como la tierra agrietada de las lunas del desierto. Entrenó a nuevos reclutas cada ciclo más duro que el anterior. El planeta mismo, su instructor más despiadado, un ciclo trajo a una joven monja drag. Bajo su tutela el guerrero estaba orgulloso, rígido, tan familiar, que hizo que las escamas de Kieran se erizaran con el recuerdo de la primera noche en las aplastantes profundidades del océano. Kieran se encontró esperando sin hacer caso del protocolo que prohibía su interferencia. El humano estaba allí, por supuesto, mirando con esos ojos penetrantes. «Ayúdalo o déjalo». «Jackson», dijo su voz como papel de lija áspero. «Pero no lo hagas a medias». Centurión Kieran esperó en la oscuridad. Recordó su propio punto de ruptura. La sensación de ser aplastado bajo un universo que no entendía ofreció sin palabras de consuelo, sin garantías fáciles. En lugar de eso, nadó más profundo, igualando la torpe brazada del joven recluta, mostrándole cómo leer las corrientes, cómo encontrar las astillas de luz incluso en el abismo. Cuando llegaron a la superficie, el joven guerrero estaba jadeando. Tenía los ojos bien abiertos. Miró a Kieran. No vio a un oficial superior, sino algo menos definible. «Así es como te hicieron», susurró con asombro. Kieran no respondió. Simplemente encontró la mirada de Jackson. El viejo humano asintió con la cabeza. Fue aprobación, al estilo de la Tierra. Más tarde, solo en la penumbra misteriosa de sus aposentos, Kieran miró el tejido cicatricial áspero donde su placa se había rasgado en el desierto. No era una marca de vergüenza, sino una marca de una batalla librada, y una tierra, ese hermoso planeta maldito, lo había roto, sí, pero también lo forjó en algo capaz de enfrentar lo peor de la galaxia. Le dio un propósito cuando el estricto orden de su antigua vida podría haberse derrumbado en la cara del enemigo implacable. Los humanos no eran solo aliados, eran una oscuridad necesaria. El espejo muestra al cónclave lo que se necesitó no solo para luchar, sino para soportar la guerra como todas las guerras lo hacen. Finalmente llegó a un punto de inflexión. No fue una batalla gloriosa, sino miles de pequeñas resistencias desesperadas. El enjambre interminable finalmente estaba siendo superado en maniobras. El hambre contrarrestada por las brutales tácticas adaptativas nacidas en la Tierra, incluso a los humanos, se les dio a regañadientes lo que les correspondía. Su presencia en las líneas del frente era un testimonio de su aterradora efectividad, pero el costo fue asombroso. Los escuadrones que Kieran se había entrenado fueron diezmados. Las Valkis, su elegancia sacrificada por una eficiencia letal, eran una sombra de sus antiguos números. Los Urani, una vez bulliciosos y más grandes que la vida, se movían con un estoicismo sombrío y obsesivo. Jackson lo llamó de regreso a la Tierra. Parecía incorrecto descansar cuando otros luchan, pero el rostro humano con cicatrices era ilegible. La Tierra una vez, el crisol era ahora un refugio. Flotas de heridos llenaron la órbita. La Tierra salpicada de extensos centros médicos e instalaciones de rehabilitación. Los sobrevivientes vagaban por los asentamientos humanos.
Los alienígenas estaban rotos de maneras que ningún médico podría curar realmente. Ya no se trata de ganar. Jackson gruñó mirando el vasto océano que había sido su primer campo de batalla. Se trata de asegurarse de que queda algo por lo que luchar. Kieran no necesitaba explicaciones. Lo vio en la forma en que un médico humano atendía incansablemente a un Orani herido con una gentileza que desafiaba su exterior áspero. Lo vio en la escuela improvisada, erigida junto a las ruinas de una biblioteca humana, donde Valky navegaba por las complejidades del lenguaje con una cicatriz arrastrada y guerrera. Lo vio en la incansable terminación det con la que reconstruyeron cada cicatriz. Testamento ATT para batallas una y otra. Aún por venir, el cónclave envió a sus mejores ingenieros, sus estrategas, pero fueron los humanos quienes se convirtieron en el corazón de este nuevo esfuerzo. Su adaptabilidad perfeccionada durante milenios de agitación global ahora se enfocaba en sanar, no solo en dañar el legado de la Tierra. No eran simplemente guerreros endurecidos, era resiliencia. Kieran Warrior convertido en estadista en el crisol de la guerra. Finalmente entendió el Enclave no había visto a los humanos como iguales porque fueran brutales, sino porque eran sobrevivientes. Se abrieron paso a través del caos, no porque se rebelaran en él, sino porque la alternativa era, la extinción, era una lección que valía la pena. Más que cualquier superioridad táctica, la galaxia ganó la guerra. Puede que nunca gane la paz por completo, pero en la Tierra se estaba construyendo algo nuevo. Un testimonio no solo de una especie, sino de un espíritu inquebrantable forjado en el fuego. La guerra se arrastró hasta un tenso armisticio. Nadie se atrevió a llamarlo paz. El enjambre se había retirado lamiéndose las heridas, y cada mundo se reconstruyó mientras contenía la respiración esperando que descendiera la siguiente monstruosa ola. Kieran encontró su lugar sorprendentemente en el cuerpo diplomático. El dragón y las escamas que alguna vez fueron su armadura, ahora eran marcas de un negociador curtido en la batalla. Se sentaba en las mesas con la élite del cónclave, el viejo desdén reemplazado por un tenue respeto a su lado. Un consejero humano elegido entre los supervivientes endurecidos de los primeros y brutales ciclos de entrenamiento de Jackson. Ofrecían conocimientos perfeccionados por una 100 batallas desesperadas. Sus voces tenían un peso innegable. Ahora Jackson no se unió a ellos. El viejo guerrero permaneció en la Tierra. El planeta ahora es un refugio para los restos rotos y marcados de 100 especies. Había instalaciones de entrenamiento para nuevos reclutas. Sí, pero también campos llenos de cultivos extraños y desiguales, en intentos de alimentar una galaxia devastada. Había clínicas donde los sanadores BOYs se entrenaban en la brutal eficiencia del triaje del campo de batalla. Ahora profundizaban en las complejidades del trauma y la pérdida, cuando Kieran regresaba con raras hojas exhaustas. Jackson simplemente asentía con la misma satisfacción sombría en sus ojos todavía vivo. Entonces él, roncamente ofreciéndole a Kira, no simpatía, sino el reconocimiento tácito de los horrores compartidos. Al principio, Kieran extrañó la acción, un asentimiento silencioso ante la inquietud que la Tierra le había inculcado, pero luego, en la risa de un cachorro de dragón recién nacido, la feroz protección en los ojos de una madre Valky, o la determinación estoica grabada en el rostro de Anasani amputado, encontró su nuevo propósito. La humanidad finalmente entendió que no se trataba del caos o la brutalidad cruda. Se trataba de una voluntad inquebrantable de seguir adelante, para reconstruir, para encontrar esperanza, incluso en las cenizas que la guerra había cambiado la galaxia. Pero fue la fuerza silenciosa de la Tierra, su determinación inquebrantable de arrebatar un futuro de las fauces de la extinción, lo que realmente dejó su marca. Él era su arma, sí, pero tal vez era hora de que se convirtiera en su escudo. Kieran, el guerrero reforjado, estaba cansado, pero en los ecos de las lecciones aprendidas en un distante mundo azul verdoso, encontró la fuerza para no solo lucha, pero para dar forma a la paz que debe venir
después de que la tierra fuera su crisol, los humanos, sus implacables instructores, y él, junto con otros 1000 templados por su dura sabiduría, se asegurarían de que su sacrificio no fuera en vano.